gracias por su paciencia y por su comprensión. Ya saben, esto es un programa en vivo. Continuando con nuestros invitados especiales, daremos ahora el turno al ingeniero en sistemas computacionales Félix Ortiz Carreón para la presentación de su conferencia Modelos de comunicación aumentativa y alternativa para personas con capacidades diferentes mediante interfaces cerebro-computadora. Cabe mencionar que el ingeniero es egresado del Instituto Tecnológico de Iguala Guerrero y actualmente es estudiante de la maestría en ciencias de la computación, o creo que ya le quitaron una en ciencias, ¿verdad? Porque los nuestros eran así, del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, nuestra institución de educación superior, el CETIDET, aquí en el Tecnológico Nacional de México, y está siendo dirigido por el doctor Juan Gabriel González Serna en el área de Sistemas de Información Conscientes del Contexto. Ok, pues dénosle un fuerte aplauso al señor. Buenas tardes, chavos, chavas, profesores y público en general. Primero, quiero agradecer la invitación y la oportunidad que me otorgaron los organizadores de este importante evento tecnológico, de venir a darles una pequeña charla sobre mi tema de tesis que estoy realizando en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Espero sea de su interés y que no se me duerman. Trataré de hacerlo ameno. Me presentaré. Mi nombre es Félix Ortiz Carreón, soy alumno de maestría en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, conocido como CENIDET, en el área de Ciencias Computacionales, con la especialidad Sistemas Distribuidos. Soy egresado orgullosamente del Instituto Tecnológico de Iguala como ingeniero en Sistemas Computacionales. Mi director de tesis es el doctor Gabriel González Serna, quien es el responsable de que yo me siga superando de manera profesional estudiando una maestría. En esta conferencia les hablaré acerca del tema modelo de comunicación aumentativa y alternativa para personas con capacidades diferentes, mediante interfaz cerebro-computadora. Antes de iniciar esta plática, me gustaría saber si alguien de ustedes ha oído hablar del término interacción humano-computadora, o de interfaz cerebro-computadora, y que nos comenten qué han escuchado. No sé si alguien del staff me podría ayudar con un micrófono para quien guste responder a mi pregunta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Edgar, es un placer. Yo he escuchado hablar de esta interfaz donde el usuario se salta la interfaz natural y se pasa a la siguiente, en la cual la comunicación en el ser humano se da a través de ondas cerebrales y es directamente ya con la computadora o un dispositivo. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, les presentaré la agenda que preparé para esta conferencia. Una breve introducción. Mencionaré los conceptos básicos que se relacionan con mi tema de tesis. Les hablaré del panorama actual con respecto a las tecnologías interacción humano-computadora. Después comentaré acerca de los trabajos que se han llevado a cabo dentro del CENIDET con relación a mi tema de tesis. Explicaré cuál es la motivación o el problema a resolver. Enseguida describiré en qué consiste la metodología de solución. Asimismo, les platicaré los avances que hasta el momento he realizado. Y finalmente, les hablaré un
un poco del CENIRET, los programas de maestría y doctorado que ofrece. Comenzaré esta conferencia. Como ustedes pueden observar, las personas que presentamos alguna discapacidad motriz y de lenguaje, vemos muy limitados nuestros movimientos corporales o la posibilidad de comunicarnos verbalmente. En este momento, esta voz española, la famosa voz Jorge Loquendo, merece mucha utilidad para exponerles esta conferencia. Esta herramienta nos proporciona medios alternos para podernos expresar. Sin embargo, no son del todo adaptados a nuestras capacidades físicas y fisiológicas. Me refiero a que este texto lo tuve que escribir en la computadora y después convertirlo en audio. Este proceso mecánico implica gran esfuerzo físico, ya que involucra el movimiento de manos y dedos. Todo esto es el fundamento principal de mi tema de tesis: diseñar un modelo de comunicación que facilite la comunicación a personas con deficiencias motoras y con problemas de lenguaje, implicando tecnología, interacción humano-computadora. Más adelante ampliaré este término. Entonces, el tema central es la comunicación. En la vida diaria, cada uno de nosotros sabemos que la comunicación juega un papel importante, ya que, sin ella, no seríamos capaces de transmitir nuestros pensamientos, sentimientos, opiniones o simplemente platicar con las personas de nuestro alrededor. Este proceso es tan sencillo emitiendo sonidos de nuestras cuerdas vocales, en un lenguaje entendible para la otra persona, o, de igual forma, textear un mensaje con los dedos de la mano. Sin embargo, con mi experiencia escolar diaria, como ya mencioné anteriormente, puedo decir que para nosotros, quienes presentamos una discapacidad motriz o de lenguaje, vemos limitados nuestros movimientos corporales o la gesticulación de palabras. El proceso de comunicación no es algo tan natural. Gracias al avance tecnológico, actualmente existe la tecnología de interfaz cerebro-computadora, la cual es una herramienta capaz de traducir nuestras intenciones en interacción real con un mundo físico o directamente con una computadora. En el CENIRET se cuenta con 4 dispositivos ICC de la empresa Emotive System. Más adelante explicaré en qué consiste y cómo funciona. Otra línea de investigación que se abordará en mi tema de tesis es referente a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Este modelo ofrece una gran gama de estrategias e instrumentos especiales, como los tableros que pueden visualizar en pantalla, para ayudar a personas con discapacidad a expresarse mediante la selección de figuras o símbolos. Para que se entienda un poco más mi tema de tesis, aclaré y definiré algunos conceptos. Comienzo por el término interacción humano-computadora. Sus siglas HCI se define como una disciplina que se encarga del estudio del intercambio de información mediante algún tipo de software o hardware entre los humanos y las computadoras. Esta ciencia se enfoca principalmente en el diseño, evaluación e implementación de dispositivos tecnológicos interactivos. El objetivo primordial es que la interacción entre los usuarios de dispositivos electrónicos y estos sea eficiente, lo cual significa minimizar los errores, incrementar la satisfacción del usuario, disminuir la frustración referente al uso del dispositivo. Un ejemplo muy claro es el famoso Kinect de las consolas de videojuegos, en donde el medio de interacción entre el jugador y el software es ya simplemente el aire con los movimientos corporales del jugador. De lo anterior se deriva un dispositivo conocido como interfaz cerebro-computadora por sus siglas ICC,
Este dispositivo bioeléctrico es un instrumento de comunicación entre la mente o la función cognitiva del ser humano y su exterior. El funcionamiento básico de una ICC es medir la actividad cerebral y procesarla para obtener las características de interés. Una vez adquiridas, la persona puede interactuar con su entorno mediante comandos de control. Actualmente hay muchas aplicaciones que usan una ICC. Por ejemplo, una silla que se controla por medio de actividad cerebral, control domótico, en videojuegos, en sistemas de comunicación, en rehabilitación, etc. A continuación, les presentaré unos vídeos donde se pueden apreciar diferentes aplicaciones de esta tecnología. Are using brain sensors. On the left is our car. On the right, you can see the EEG sensors used for measuring brain activity. The human brain produces electromagnetic signals. The training is finished. You can ask the test subject to move a cube to the right or to the left of the computer screen. Hey, just by thinking two different things, you can control the computer. In our first experiment, the test subject uses the sensor cap to give the car drives automatically to the corner. At the intersection, the test subject orders the car to take a right. The car continues automatically. The small frame on the upper right shows the laser sensor readings. The frame in the lower right shows the brain command for the car. After a small delay, the car turns around the corner, as you can see. For our second experiment, we trained the computer to recognize 4 brain patterns. The test subject can steer the car to the left or the right. He can also accelerate or decelerate the car. Of course, you should never try this at home. For safety reasons, we tested in a large open space at Tempelhof Airport in Berlin. You can see here the test subject incrementing or decrementing the steering angle. There's a slight delay between
Como se dan cuenta, este dispositivo no es nuevo. Tiene varios años en el mercado. Sin embargo, no se han desarrollado aplicaciones en el rubro de comunicación. Quiero aclarar que este dispositivo no te lee los pensamientos ni la mente. Lo que hace es captar y capturar ciertos patrones de los impulsos eléctricos del cerebro que pueden ser de un pensamiento o gesto facial, y asociarlos a una cierta actividad. Por ejemplo, un clic. Pero, ¿cómo se capta esa actividad cerebral? Pues bien, esto se logra a partir del electroencefalograma por las siglas EEG. Este procedimiento no invasivo consiste en el registro de las señales eléctricas generadas en el cerebro por los impulsos de las neuronas que están en constante movimiento. Se dice que es no invasivo, ya que la adquisición de estas señales se realiza colocando electrodos en la superficie del cuero cabelludo. Otros métodos se denominan semi-invasivo o invasivo porque se tiene que realizar un corte en el cráneo para obtener directamente las señales EEG del cerebro. Ritmos de frecuencia. Ahora veamos cómo se clasifican estas ondas cerebrales. La frecuencia de la actividad se mide en Hertz, es decir, ciclos por segundo. Para nuestro estudio se utilizarán 5 ritmos de frecuencia: delta, alfa, beta, teta y gamma. A continuación describiré cada una. Ondas delta, con una frecuencia de 1 a 3 Hz. Surgen principalmente en el sueño profundo y muy raras veces se pueden experimentar estando despierto. Ondas teta, con una frecuencia de 4 a 7 Hz. Se producen durante el sueño o en meditación profunda. Las características de este estado son mayor capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa. Al parecer, en este instante, muchos de ustedes están presentando ondas delta y teta. Ondas alfa. Tienen una frecuencia de 8 a 12 Hz. Están asociadas con estados de relajación. Sus efectos característicos son relajación agradable, pensamientos tranquilos y despreocupados, optimismo. Ondas beta. Se producen cuando el cerebro está despierto e implicado en actividades mentales. Su frecuencia oscila entre 14 y 30 Hz. Denotan una actividad mental intensa. Cuando una persona está dando un discurso, estudiando, realizando un problema de matemáticas, etc. Ondas gamma. Tienen una frecuencia aproximada entre 40 a 70 Hz. Han sido consideradas durante mucho tiempo como ondas que retienen la información del cerebro y de los sentidos. Se producen en estados de vigilia, o sea, en estado consciente. Por este motivo, una persona con altos niveles de ondas gamma suele estar asociada a altos niveles de inteligencia, autocontrol, compasión y un sentimiento de felicidad generalizado. Quiero suponer que, al estar programando en muchos de ustedes, su cerebro presenta miles de ondas gamma. Sistema Internacional 10-20. Ahora les explicaré la ubicación de los electrodos de la ICC. Para la colocación correcta de una ICC, se utiliza el Sistema Internacional 10-20. El sistema de 10-20 es un método reconocido internacionalmente para describir y aplicar la ubicación de los electrodos de una ICC en el cuero cabelludo. Este sistema se basa en la relación entre la ubicación de un electrodo y la zona subyacente de la corteza cerebral. El 10 y 20 se refieren al hecho de que las distancias reales entre electrodos adyacentes son 10% o 20% del frente o la distancia de derecha a izquierda del cráneo. La imagen de la parte izquierda de la diapositiva muestra la colocación correcta de los electrodos del hemocrice POC, que se basa en el sistema 10-20, que lo pueden observar en la parte derecha, la imagen B. Características y colocación de la ICC.
Emotiv. La interfaz cerebro-computadora que actualmente utilizamos es de la empresa Emotiv System. El dispositivo es el Emotiv Epoch, que pueden verlo aquí. Este dispositivo se forma a partir de 14 canales, que se posicionan específicamente en ciertas áreas del cuero cabelludo. Tiene dos referencias ubicadas detrás de la oreja, un receptor USB con el cual las señales adquiridas son enviadas mediante una comunicación Wi-Fi a la computadora, además de una batería de litio recargable. Los tipos de electrodos utilizados son superficiales, que son adheridos. Esto quiere decir que se conforman de pequeños discos metálicos que se fijan con una pasta conductora, entregando con esto una resistencia de contacto a la señal muy baja. Estos electrodos se encuentran sujetos a una especie de brazos de plástico, que garantizan su correcta ubicación, ya que son correctivos de ciertos puntos dentro del cuero cabelludo. Los electrodos de referencia deben ser ubicados detrás de la oreja, siendo estos puntos muy importantes para el correcto funcionamiento del dispositivo, ya que, si no se ubican correctamente, no se obtendrá una correcta lectura sobre la señal y el resto de sensores no reportará señal alguna. Cada uno de los electrodos está también dotado de una almohadilla que es humedecida antes de colocarse en la cabeza, en una solución salina, favoreciendo la conducción de la actividad eléctrica. También se compone de un amplificador y convertidor de señal EG, el cual convierte la señal analógica a digital. Un factor de gran ayuda y comodidad es el enlace inalámbrico con la computadora. Con las dos manos se debe colocar el dispositivo ICC desde arriba de la cabeza, descendiendo hasta que se llegue a ubicar los sensores, como se observa en la imagen. Y se cuida que los sensores de la parte frontal tienen que ser ubicados aproximadamente a 3 dedos desde las cejas hacia el sensor. Bueno, dejamos por un momento los dispositivos ICC y les hablaré del otro punto clave para la realización de mi proyecto. Los estados emocionales son un aspecto importante en la interacción y la comunicación entre las personas. El filósofo griego Aristóteles pensaba que la emoción es un estímulo que evalúa las experiencias basadas en el potencial de ganancia o placer. Conforme a lo que he investigado, se tienen principalmente dos enfoques para la representación de la emoción. El primero es el enfoque discreto de Ekman, el cual se basa en 6 emociones básicas: felicidad, tristeza, sorpresa, ira, miedo, disgusto, de las cuales se derivan las demás. El otro enfoque es el dimensional. Aquí, las emociones se asignan en un modelo bipolar de 2 dimensiones: excitación y valencia. La valencia va de negativo a positivo. Se utiliza para representar la amenidad de los estímulos. La excitación es el nivel de activación que se presenta con una emoción. Siguiendo con los conceptos básicos, tengo que definirles el término: discapacidad motriz. Como ya se mencionó en las primeras láminas, la discapacidad constituye una alteración de la capacidad del movimiento, que afecta en distinto nivel las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración. Ocurre cuando hay alteración de músculos, huesos o articulaciones, o bien cuando hay daño en el cerebro que afecta el área motriz, impidiendo a la persona moverse de forma adecuada o realizar movimientos finos con precisión. Un caso particular es la parálisis cerebral. Se define como un trastorno permanente y no progresivo, que afecta a la psicomotricidad de la persona. Los desórdenes psicomotrices están a menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción.
Por último, está el término de comunicación aumentativa y alternativa. Estos sistemas se describen como formas de lenguaje, distintas del mecanismo tradicional del habla. La palabra aumentativa significa el complemento del lenguaje oral cuando, por sí solo, no es suficiente para entablar una comunicación efectiva con el entorno. Y en cuanto a alternativa, se refiere a que sustituyen al lenguaje oral, cuando este no es comprensible o está ausente. Este tipo de sistemas incluyen diversas estrategias y recursos tecnológicos como los sintetizadores de voz, tabletas con programas especiales, ratones adaptados, Joystick, que permiten diferentes formas de acceso a personas con movilidad muy reducida. Les presentaré un vídeo en donde un niño utiliza un sistema de comunicación aumentativo y alternativo. Uy, qué bajito se oye. Vamos a subirlo un poco. A ver, ¿qué me quieres contar, Héctor? He hecho. ¿Qué has hecho? ¿A dónde has ido? A Planillo. ¡A Planillo! Casa. ¿Qué pasa en casa? Entretenimiento. Jugar. Al fútbol. ¿Ah, sí? ¿Juegas a fútbol en casa? No, en casa no. Con el de Almodóvar. Ah, en el cole. Quiero ir. Claro, me quieres ir a ver. Al recreo. A chutar la pelota. ¿A chutar la pelota quieres ir? ¿Héctor? Sí. ¿Conmigo? Vale. Pues luego vamos al recreo y pegamos ahí a la pelota bien alto. ¿A dónde? Fórmulas de cortesía. Gracias. ¿Me estás dando las gracias? Gracias. Ok, Héctor me das las gracias. Aspace. Ahí en el parque. Quiero ir. Vamos, esto así termina. Quiero contarte. Voy a hacer. Ir. ¿Sí? Almodóvar. ¿A dónde vas? ¿Vas a ir? Piscina. ¡Ah, piscina! Claro, con este calorcito, ¿verdad? Ya que te tiras a la piscina, ¿eh? Piscina. ¿Te meterás ahí a la piscina? Piscina. Profesores. Carlos. Trabajar. A ver, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Hacer torres. ¿Quieres que hagamos torres? Bien altas, Hacer torres. para luego tirarlas, ¿eh? ¿No? ¿No las tiraremos? ¿Las dejaremos ahí bien altas y ya está? Hacer Venga, torres. pues Hacer torres. vamos a hacer torres. ¿Apagas? Continuando con la presentación, es turno de mencionarles los paradigmas actuales en relación con la interacción humano-computadora. La disciplina HCI investiga y trata todos los aspectos relacionados con el diseño y la implementación de las interfaces entre los humanos y las computadoras. La HCI
En forma innata involucra múltiples disciplinas relacionadas con la ciencia de la computación, tales como procesamiento de imágenes, visión computarizada, lenguajes de programación, etc., así como disciplinas relacionadas con las ciencias humanas, por ejemplo, ergonomía, factores humanos, psicología cognitiva, etc. Desde hace muchos años, los humanos han enviado comandos a las máquinas, principalmente por medio del teclado y el ratón. Muchos sensores de bajo costo han comenzado a impactar la forma en que la gente interactúa con sus dispositivos. Las pantallas sensibles y multisensibles han impulsado el cambio en los teléfonos celulares. Los teléfonos inteligentes y los gestos están ahora siendo la modalidad de mayor interacción para activar funciones en dispositivos personales. Al mismo tiempo, las tecnologías de reconocimiento de la voz y el incremento de la potencia computacional de las computadoras permiten a los usuarios proporcionar entradas efectivamente cuando no pueden desarrollar los gestos. Un mercado que ha liderado esta profunda innovación en HC es el de entretenimiento, con los usuarios que buscan nuevas formas de controlar los videojuegos. Los desarrolladores de las consolas de juegos han propuesto controles para liberar a los jugadores de las restricciones de utilizar un teclado y un mouse. Las nuevas interfaces se transforman en un medio para proveer respuestas táctiles, así como para actuar por un conjunto de interfaces tangibles, es decir, el controlador se transforma en un volante, un arma o una raqueta de tenis. Los sensores, tales como el Microsoft Kinect, representan un paso adicional hacia la implementación de interfaces completamente naturales en donde el cuerpo humano se transforme en el controlador. Como muchos de ustedes saben y conocen, este dispositivo les permite proporcionar comandos por medio de gestos y posturas corporales. Tal como el hardware incluido desarrolla un procesamiento en tiempo real de los datos de base desde una cámara, que obtiene un esquema del esqueleto humano conformado por un conjunto de huesos. Al reconocer la posición y orientación de los huesos, le permite al hardware identificar las posturas y gestos, los cuales pueden ser mapeados con comandos para controlar el juego. Otro ejemplo es el Lead Motion, que puede realizar un seguimiento interactivo de las manos de un usuario, al identificar la posición de los dedos y del centro de la palma, para luego computar las junturas de los dedos utilizando un resolvedor cinemático inverso. Estas tecnologías están sustituyendo a las pantallas táctiles o a los controles remotos de las televisiones. Por otra parte, nuevos e intrigantes escenarios aparecen como inminentes, tales como interfaces cerebrales, que parecen adecuadas para invertir la relación entre los humanos y las máquinas. El éxito de este nuevo paradigma de interacción descansa en avances tecnológicos futuros, que apuntan a transformar los dispositivos de interface en objetos usables y embebidos. Las interfaces basadas en tecnologías de realidad aumentada son ejemplos claros de esta transformación. Muchas aplicaciones para turismo, entretenimiento, mantenimiento, compras y redes sociales ya están disponibles para los dispositivos personales, pero nuevos sensores usables podrían pronto cambiar nuestros hábitos. Un claro ejemplo de lo anterior son los famosos Google Glass. Sin embargo, estos lentes pueden pronto ser reemplazados por lentes de contacto, que implementen interfaces basadas en el uso natural del ojo. Nuevos paradigmas de interacción ofrecen el cambio para la mejora de la calidad de vida para la gente que no puede sacarle ventaja a las interfaces actuales, debido a limitaciones físicas. Pasamos a la sección de trabajos relacionados, que se han llevado a cabo en el CENIDEC. Primero mencionaré el trabajo de mi compañero Nimrod González. Su tesis es de doctorado y se titula
Modelo de interacción multimodal para personas con discapacidad, integrado a un sistema de recomendación sensible al contexto. En él se plantea la definición de un modelo de evaluación centrado en el usuario, el cual es aplicable a sistemas ICC, en donde se exploran las distintas mediciones fisiológicas para obtener una valoración objetiva de la experiencia del usuario. El objetivo de esta tesis es establecer una relación entre la actividad cerebral de un usuario y los parámetros de efectividad, confianza y satisfacción. Otro trabajo de maestría realizado es el de mi compañero Luis Alberto Barán. Su tesis se titula Modelo semántico para la gestión de técnicas de HC mediante el monitoreo de actividad bioeléctrica EG, para caracterizar estados mentales y su relación con cambios en el contexto del usuario. El objetivo de este trabajo es implementar un modelo semántico que caracterice las relaciones entre estados mentales de un usuario y los cambios de su contexto externo mediante el monitoreo de actividad bioeléctrica y el monitoreo de cambios contextuales, utilizando dispositivos multisensoriales. Pues bien, creo que ya lo sinopticé con mi voz. Bueno, con la voz de este español. He concluido la parte teórica de mi investigación. Ahora sí, les diré en lo que me voy a enfocar en la tesis. De forma muy breve, les citaré el objetivo central de mi tesis, el cual es desarrollar un modelo de comunicación aumentativa y alternativa, que considere estados emocionales mediante interface cerebro-computadora, de personas con deficiencias motoras y o de lenguaje, proporcionando servicios multimodales de comunicación que incorporen diferentes técnicas de interacción humano-computadora para facilitar el proceso de comunicación persona a persona. Pero ustedes dirán y se preguntarán, a ver, Félix, ya no nos hables con tanto choro. Dinos, ¿cuál es el problema que se pretende resolver? Pues bien, partiendo de la importancia de la comunicación en nuestra sociedad, que ya se mencionó anteriormente, que representa un verdadero desafío para nosotros, personas con alguna discapacidad física. En algunas situaciones nos llega a resultar algo frustrante el que otra persona pueda entender lo que deseamos expresar en ese momento. Esto puede ocasionar que en muchas personas con PCI no se detecte su estado emocional de forma clara y precisa porque no cuentan con los medios para expresarlo. En lo personal, hay situaciones muy críticas. Por ejemplo, al querer conquistar a una bella chica, que por cierto, veo muchas por aquí. El tiempo que tardo en escribir el piropo, después copiarlo a audio y reproducirlo. La chica se me escapa y perdí la oportunidad. Por lo tanto, una persona que presenta una discapacidad, ya sea motriz, de lenguaje o ambas, como en mi caso, no podemos expresar tan fácil nuestros estados emocionales de manera oral ni escrita, y en muchas ocasiones hasta ni con algún tipo de gesto facial. Ya hemos llegado al punto clave. ¿Cómo se pretende solventar esta problemática? Lo que se pretende en este trabajo es crear un modelo de comunicación aumentativa, implicando el estado anímico del usuario para la formulación de frases que reflejen el contexto emocional en el que se encuentre, apoyado con la tecnología ICC y otras técnicas HC. El trabajo se dividirá en dos fases: identificación del estado emocional y posteriormente se diseñará e implementará una interfaz de comunicación aumentativa. Para lograr lo anterior, primeramente se tienen que capturar la actividad cerebral extrayendo las emociones, creando así un repositorio de emociones EG. Aprovecho para comentar que solo se clasificarán dos emociones: felicidad y tristeza.
Esto se hace para el entrenamiento del software, es decir, estas muestras servirán para crear patrones de emociones, para que posteriormente, al capturar una nueva actividad cerebral, ésta se clasifique automáticamente con los patrones que se entrenaron anteriormente. Estas pruebas serían la primera parte del trabajo de mi tesis. Se buscarán estrategias para inducir estados emocionales, por ejemplo. Para inducir alegría en los usuarios, les pondré música que les provoque alegría, con lo cual, el patrón generado para la emoción alegría será natural. Después del entrenamiento, se proseguirá con la segunda parte de pruebas. Anteriormente, se tenía pensado realizar las pruebas en un salón de clases, pero se analizó bien y se concluyó que no será factible, ya que, en una clase ordinaria, no se involucran mucho las emociones. Se optó por 3 temas comunes: rehabilitación, de paseo por el parque y la Navidad, en ese orden de importancia, en donde, según el estado emocional que se encuentre el usuario, el sistema demostrará palabras o dibujos acordes con su estado actual, facilitando el proceso de comunicación. También quiero comentarles que ya se tienen pláticas con 2 centros de rehabilitación, el CRIT de Ciudad de México y APAC, que es un centro para gente adulta con problemas de discapacidad. En el CRIT, la edad máxima que atienden es hasta los 18 años. Como pretendo un rango de 14 a 25 años. Para realizar mis pruebas, investigué otro centro y encontré esta institución APAC, ubicada de igual forma en la Ciudad de México. En el sistema de comunicación, se implementará una sintaxis denominada de dependencias, para formar oraciones con una estructura gramatical en donde el verbo será la unidad central. Más adelante explicaré un poco más esta sintaxis. En segundo plano, se ejecutará un submódulo de predicción de frases, utilizando técnicas y algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Este componente permitirá predecir una secuencia de imágenes por la repetición de un patrón léxico del usuario. En otras palabras, las frases que utiliza frecuentemente un usuario. Con lo anterior, no será necesario escoger todas las imágenes, sino que le aparecerá como frase recomendada. La salida final será una oración o frase bien estructurada, que podrá ser reproducida en audio o bien podrá ser enviada a redes sociales o por mensaje de texto. No se me duerman, ya solo faltan unas 3 horas más. No se crean, ya casi concluyó esta presentación. Les mencionaré los avances que he tenido de enero a marzo. En relación a identificación de emociones, mi compañero Luis Alberto Barán me heredó su módulo, con el que realiza el proceso de tratamiento de señal en crudo, es decir, la señal obtenida directamente de la ICC. Su módulo está desarrollado en un programa gratuito, denominado OTPID. A grandes rasgos, lo que hace es captar la señal, preprocesarla, aplicándole filtros para eliminar ruido. Después, obtener las características de cada ritmo de frecuencia y, por último, clasificarla. Lo que yo hice fue añadirle un ritmo más, que es gamma, ya que en la literatura se menciona que es de suma importancia considerar. En cuanto a la música, ha habido unos problemitas en la elección de música. Cada persona es diferente. Por lo tanto, difiere en el estilo de música. Sin embargo, he encontrado algunas características de la música que me pueden ayudar en la búsqueda de la misma. En la diapositiva se pueden visualizar estas características. La dejaré un momento para que la vean. En conclusión, se utilizarán 2 tipos de música. Música instrumental con tempo rápido y tonos altos. Y música un poco más juvenil y movida, para personas entre 14 y 25 años.
Asimismo, se está diseñando y codificando el software para registrar a los participantes de las pruebas, con el fin de realizar un análisis sobre el tipo de música que evocó más la emoción evaluada. Con respecto al sistema de comunicación aumentativo y alternativo, me estoy asesorando con la doctora Azucena Montes Rendón, quien labora en la UNAM. Con ella se definió los 3 temas que ya mencioné: terapias, ida al parque y Navidad. Con más preferencia el primero. Esto porque consideramos que el vocabulario no es muy extenso, lo cual será más fácil crear el modelo que permita unir las palabras que ha seleccionado el usuario. La sintaxis de dependencias. Les explicaré en qué consiste y qué elementos incluiré para formar las oraciones. Esta sintaxis establece al verbo como centro de la oración. Cada verbo cuenta con un número de valencias. En otras palabras, al verbo se le asignan actores, dependiendo de la acción. Para que se entienda mejor, lo puntualizaré con un ejemplo. Mi mamá lavó los trastes con acción. El verbo lavar tendría valencia 3, las cuales atienden a responder 3 preguntas. ¿Quién lava? ¿Qué lava? ¿Con qué lava? Con este método, el usuario solo seleccionará 4 palabras: lavar, mamá, trastes y acción. Por lo que el sistema automáticamente escribirá mi, los y con, de acuerdo al género y número de cada sustantivo. En cambio, con el método tradicional, se tendrían que seleccionar todas las palabras. Para relacionar cada una de las palabras de la oración, mi idea es que, para cada grupo de palabras, se definan atributos. Como se observa en pantalla, para los verbos serían 2, persona y valencia. Creo que definir la valencia será complicado porque puede variar. Depende de lo que se quiera decir. Para sustantivos, adjetivos, artículos y determinantes, sus atributos serían género y número. Pienso que no habría tanto problema. Sin embargo, el gran problema es el uso de conjunciones y preposiciones, ya que no hay un patrón de uso. Para resolver este problema, tengo planeado hacer un tipo corpus que contenga una lista de frases con conjunciones y preposiciones relacionadas con el tema de conversación, para crear patrones de uso. El sistema agarrará el verbo y el sustantivo y checará en el corpus cuál conjunción se repite más entre esas palabras. De esta forma, se seleccionará automáticamente esa conjunción. Por último, les pondré un ejemplo en donde verán la gran influencia del estado emocional en una expresión normal. En otras exposiciones he manejado el tema fútbol, específicamente en un clásico, Chivas América. Sin embargo, no utilizaré este, porque no quiero herir más a los aficionados del Ferrari del América. En esta ocasión, el tema será terapias. Como pueden observar, la frase común sería: mi terapista es muy. Es aquí en donde el sistema será capaz de mostrarle al usuario palabras que en este ejemplo serían adjetivos, relacionadas con su estado emocional. Entonces, en vez de mostrar 9 adjetivos, solo visualizará 5 para felicidad y 4 para tristeza, según cómo se encuentra el usuario al recordar a su terapista. Con esto concluyó la explicación de mi tema de tesis. Para finalizar, les proporcionaré una información sobre las maestrías y doctorados que oferta el CENIDET. Como ya mencionaba, CENIDET significa Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Se encuentra ubicado en Cuernavaca, Morelos.
En sí, es un centro de investigación el cual ofrece maestría y doctorado. Cuenta con 3 áreas de investigación: electrónica, mecánica y ciencias computacionales, área donde estoy ubicado. Asimismo, ciencias computacionales se subdivide en 3 especialidades: ingeniería de software, inteligencia artificial y sistemas distribuidos. En cada una de ellas se están trabajando diferentes proyectos de investigación. En lo que respecta a sistemas distribuidos, los temas que se están desarrollando son cognición aumentada, interface cerebro-computadora, sistemas de recomendación sensibles al contexto y biología, emociones a través de redes sociales, estrés laboral, etc. Les quiero compartir lo siguiente. Durante el tiempo que he estado en el CENIDET, me he sentido muy contento y créanme, es una gran experiencia en tu vida, en donde si aprendes mucho, incluso con los mismos compañeros. A nivel licenciatura, los profes son algo complacientes. Allá, de verdad te exigen. Los primeros días, le dije a mi papá, creo que no hay alumnos. En el CENIDET, muy rara vez, se observan alumnos sentados en las jardineras, ni en bola. Todos con su mochila, directo al laboratorio. Tampoco es un reclutamiento militar. También se echa lesma o convivios dentro del laboratorio. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad y, sobre todo, el interés de estudiar una maestría, no lo piense 2 veces. Allá los estaremos esperando con mucho trabajo de investigación.